Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno. Sean todas, todos y todes bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Elisa Arias Martínez, hago parte del equipo de mediación de este lugar, del Centro Nacional de las Artes de Elías Zapata Olivella. Agradecemos muchísimo la disposición, la puntualidad de estar en este espacio. Queremos darles la bienvenida a esta charla nombrada Guía para ser mujer artista y sobrevivir en el intento, donde hablaremos sobre violencias de género en las artes, desde la música, la danza, las artes escénicas y el cine, y por eso trajimos unas invitadas bastante poderosas que nos van a dar de su palabra, de su experiencia y su recorrido en estas artes, y la idea es que podamos tejer la palabra con ellas. Entonces les voy a contar un poquito de quienes nos acompañan. En la moderación nos está acompañando María Ángela Urbina. María Ángela es escritora, tallerista, creadora de contenidos multiplataforma, especializada en temas de género y derechos humanos. María Ángela. También nos acompaña Ita María. Ita María es economista y feminista, editora de audiencias y contenidos de Volcánicas y autora del libro Que el privilegio no te nuble la empatía. Nos acompaña Adriana Liscano, aquí al lado mío, cantante popular, líder, cofundadora de La Batucada Guaricha, cofundadora e integrante del equipo coordinador del Festival de la Tigra, abogada y magíster de Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander. Asimismo nos acompaña Natalia Cortés. Natalia es actriz y directora de la Secretaría de Mujer y Género de ACA, Asociación Colombiana de Actores y de Actrices. También tenemos por aquí a Melisa González. Melisa es realizadora audiovisual y operadora de cámara, magíster interdisciplinar en teatro y artes vivas y es cofundadora de Rex Sisters. Aquí también en este camino nos acompaña Susana Palacios. Susana es música, es gestora cultural y es jefe de la Sinfónica de la EAFIT. Y por último nos está acompañando Lina Galindo. Lina es codirectora de la compañía de danza Contempo Valle de la ciudad de Cali. Entonces, antes de iniciar con este espacio, también quiero presentarles y darle la palabra a Xiomara Suescún, quien es nuestra directora de este lugar, del Centro Nacional de las Artes, y quien quiere tener también un espacio con todos y todas ustedes. Gracias, Elisa. Yo traje palabras porque después me olvida la mitad de lo que voy a decir. Y me parece muy importante porque saludarlas porque el Centro Nacional de las Artes de Elías Zapata Olivella inicia también un ejercicio importante de situarse en un contexto como el que vivimos las mujeres, y vamos a tener unas iniciativas bastante potentes, esperamos, de aquí en adelante para dejarlo institucionalizado en términos de lo que un escenario, un complejo de escenarios artísticos y culturales debería proponer y ofrecer al país. Entonces, buenas tardes. Nosotras, en el marco de la programación de Histeria, abrimos este conversatorio que además cierra la agenda más de encuentro entre nosotras toda esta semana. Hemos tenido una programación de charlas, talleres, música, teatro, danza, performance y mapping entre el 7 y 9 de marzo. Hoy terminamos, hoy tenemos también en esta noche el segundo grito compartido y estela, asimismo mapping de 6 a 9 de la noche, que está bastante bonito, construido con 3 mujeres artistas, también con mujeres aquí del Centro Nacional y del Ministerio de las Culturas, pensando en sumarnos a la conmemoración del 8M de muchas maneras. Y para contextualizar, porque la idea es que podamos seguir abonando a esta conversación, hemos llamado Histeria nuestra programación de toda la semana como un acto para resignificar y reinterpretar los estigmas que hemos vivido las mujeres históricamente y como apoyo también a la resistencia para sumarnos a la conmemoración del 8M. En Histeria hemos querido traer a la conversación a las mujeres que alzan la voz y hemos querido de manera explícita abrir las puertas de esta casa a las mujeres que desafían las narrativas, los mecanismos de control patriarcal, la diversidad de lo femenino, las luchas individuales y colectivas que también a través de las artes vivimos, tramitamos, reparamos, denunciamos.
Si bien nuestras luchas de nuestro sector responden a asimetrías estructurales del sistema que habitamos, es importante señalar que seguramente aquí muchas lo sabemos y muchos, pero precisamente hay que verbalizarlo, y es que en nuestro sector también vivimos los efectos de la inequidad y la discriminación hacia las mujeres. Estereotipos en la división sexual del trabajo, o sea, lo que se espera de nosotros, los roles que se nos asignan, frente también a un sector irregular que maneja temporalidades de trabajo y no trabajo continuo necesariamente, y también una gran informalidad, donde las mujeres especialmente pues no tenemos garantías para el trabajo de cuidado, como tampoco en la sociedad, pero se agudiza en nuestro sector, sobre todo en ciertos subsectores. Además, por supuesto, la disparidad de ingresos por el hecho de ser mujeres, la poca representación, participación y acceso a espacios de poder y toma real de decisiones, la baja inserción laboral a pesar del aporte en la creación y a pesar incluso de la formación recibida. Y un tema que es muy difícil de medir, pero que sabemos que ocurre, y es la percepción de incredulidad en el trabajo que hacemos muchas mujeres. Y por supuesto, un tema muy complejo que es las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos, sobre nosotras, sobre todo el peso patriarcal que tenemos, que cargamos a través de las diferentes identidades que están buscando su lugar en el mundo. Y las violencias múltiples, de lo más simbólico y sutil hasta lo más escabroso, y a veces no una, sino muchas o siempre, y además desde un enfoque interseccional, ¿no? Clase, raza, género, cuando ocurre pues estos escenarios, más brechas y más profundizaciones de las violencias que vivimos. En este contexto no vamos a dejar de reconocer que hemos tenido avances, hemos ganado derechos, pero al mismo tiempo es frágil, ¿no? El sistema es frágil, los avances son frágiles en términos de legislación, tiene mucho también que ver con cambios de gobierno y formas de construir el mundo y de ver el mundo, y esto entonces no está garantizado cuando incluso se gana. Además de la construcción social y los impactos en lo simbólico, que son más profundos, de largo aliento y que incluyen la forma en la que nos relacionamos entre nosotros, pues ahí el reto es aún mayor. Entonces, por supuesto, las mujeres que ocupan espacios, que se hacen escuchar, que movilizan causas, no están solas en esto y no estamos solas en esto, y saber que están ellas adelante pues nos da esperanza. En este sentido, quiero decirlo personalmente también, me siento muy feliz de que estemos con ustedes aquí, de que podamos conversar hoy, de que también nos acompañen quienes asistieron a este conversatorio, y en nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes les agradezco por sus liderazgos y sus esfuerzos gigantes, enormes, que han incidido y siguen incidiendo en mejorar la historia y amplificar la voz de las mujeres de este país y de nuestro sector. Si no fuera por Volcánicas, si no fuera por Las Igualadas, si no fuera por Rec Sisters y por todos los ejercicios que todas ustedes han hecho y hacen en sus espacios, tal vez no habríamos podido evidenciar cosas, denunciar, tal vez habríamos tenido más miedo, y ustedes no lo tuvieron, no lo han tenido, cuando han dado un paso adelante por todas. Entonces, la verdad, son referentes todas, y quiero aprovechar para decir que en el Delia también lo intentaremos. Con todas nuestras fuerzas, el Centro Nacional, también empezando por su nombre, Delia Zapata Olivella, el nombre de una mujer que fue la primera mujer afro en pisar y en presentarse en el Teatro Colón después de 62 años de haberse inaugurado. Y todo lo que eso representa en términos simbólicos de ella como mujer, mujer negra, mujer de las danzas folclóricas, de la tradición, de la región, del territorio, etcétera. Pues en eso creemos, y eso es lo que estamos intentando construir en el modelo misional para dejarle un legado a un centro de artes distinto. Y un compromiso que lo quiero decir públicamente porque nos compromete más. Y estamos empezando un programa, la creación de un programa de mujeres y género que tendrá en cuenta
visibilizar y nombrar espacios, así como está la Sala Fanny Mickey y otros que se nombrarán en homenaje a mujeres importantes y referentes del sector en Colombia. Pero también estamos creando un programa de prevención, atención y reparación de las violencias enfocado en espacios culturales y artísticos como este. Además tendremos un programa importante de mediación cultural con perspectiva de género, y la semana del 8M y del 25N tendrán prioridad en la agenda de programación artística y en las conversaciones que podamos gestionar con todas. Entonces, para ir cerrando, el 25N quisiéramos lanzar la guía práctica y protocolo para la atención, prevención y reparación de violencias en escenarios artísticos y culturales. No existe. Y quisiéramos que pues no solo estuviera acá, sino justamente hacer que ocurra y hacer que esto se pase a otros centros artísticos, teatros, en fin, del país. Por eso, en paralelo al crear la Red Nacional de Teatros y Escenarios que estamos creando desde el DELIA, pues este tipo de ejercicios quisiéramos construirlos como país. Y finalmente, a ustedes que comparten hoy con nosotras, a todas y a todos, los invitamos a seguir ocupando los espacios en general y sobre todo a ocupar este espacio, el Centro Nacional de las Artes, para crear, para reunirse, para compartir, para encontrarse y que lo habiten, porque es un espacio público donde hay todo por hacer. Entonces, insistimos en esto, en construir juntas incluso las agendas que vienen a través de espacios de participación y que ampliemos las perspectivas y experiencias de las mujeres en una sociedad patriarcal, al que el poder y la capacidad de agencia y de expresión, para que el poder y nuestra capacidad de agencia y expresión sigan encontrando en las artes y en estos escenarios culturales un camino para construir la paz, que sería imposible sin la equidad y la justicia de género. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Xiomara, a todo el equipo de mujeres, porque es un equipo muy femenino, he podido verlo, del DELIA, por invitarnos a esta conversación. Estábamos hablando ahora sobre cómo fue para nosotras ayer marchando ver la fachada de este teatro, ayer pintada de feminismo, y lo esperanzador que fue después de venir corriendo del SMAT sin saber por qué, llegar aquí y ver esa fachada. Pues nos emocionó un montón y además había como un concierto y entonces, pues bueno, muy, muy emocionante que además después de ese 8M que vivimos ayer, pues estemos aquí teniendo esta conversación entre artistas. Entonces, bueno, les voy a explicar las reglas del juego, porque tenemos muchas preguntas y no tanto tiempo. Entonces, la cosa va así. En este primer grupo de preguntas a las que yo bauticé las historias, lo que vamos a hacer es que vamos a navegar, digamos, por algunas de las historias de vida de estas mujeres artistas que están aquí con nosotras hoy, y Lorena, que está aquí, tiene un pañuelo verde abortero en la mano, y ese pañuelo verde va a indicarnos cuándo hay que abortar la intervención. Entonces, hay que abortar la intervención de estas preguntas al completar 1 minuto de respuesta. Entonces, cuando cada uno empiece a responder, Lorena va a agitar el pañuelo del aborto y así ustedes saben que abortan. Y listo. Entonces, cuando yo termine este bloque de preguntas, Lorena, pues voy a avisar y voy a decir, listo, terminó este bloque de preguntas. Entonces, yo creo que podemos arrancar allá por la esquina por Adriana. Esta pregunta es igual para todas y quiero que empiecen ustedes contándonos cuándo fue ese momento en el que ustedes dijeron, estoy viendo, me puse estas gafas moradas que me hacen identificar que es más difícil ser una mujer artista que ser un hombre artista. Bueno, estoy asumiendo esto, si eso no ha pasado también respondan, por supuesto. Pero quiero saber si pasó en algún momento, si fue un descubrimiento para ustedes en su vida profesional como artistas y qué fue lo que pasó, cuál fue ese momento que las hizo ver como, uy pucha, si es más jodido ser mujer y ser artista. Entonces, Adriana. Buenas tardes, gracias por la invitación. Agradezco mucho este espacio aquí compartiendo juntas.
Digamos que la discriminación yo la percibí en términos generales, más allá de ser artista, como a los 20 y pico de años. Cuando yo estaba en la universidad nunca se visibilizaba esto, no era tan fuerte como ahora, ¿sí? Y fue después a través de humoristas, bueno, igual había como un sentimiento ahí de esto no me gusta porque yo hago el aseo, mi hermano no, porque mi madre sufrió esto, mi abuela. Pero ya en el mundo, con la batucada guaricha, por ejemplo, a nosotras nos llega el legado de los tambores desde Salvador de Bahía, y el tambor para ellos ha significado la creación también de dignidad a un pueblo que se le habían negado, pero lo usaban los hombres. Después las mujeres hicieron que también ellas mismas pudieran tocar el tambor como mujeres, identificando la relación con la tierra, con el mundo. A nosotras nos llega este legado desde allá, donde la música es más que el espectáculo, sino que tiene que incidir en los territorios. Y sentimos eso de pronto en el barrio cuando, estando tocando, salían vecinos a insultarnos. Pero cuando se reunían los jóvenes de las barras, por ejemplo, que son hombres, nadie salía a decirles nada, tal vez, no sé, por temor, y porque ellos sí imponen como una autoridad un poco violenta, pero la tienen, y era normal que ellos tocaran el tambor. Y a nosotras sí nos podían salir a insultar porque no íbamos a tomar represalias ni nada. Eso fue un poco raro, y tanto que nosotras casi que no podemos ensayar en el barrio, ¿no? Y después es la estigmatización de una pinta, de un tambor, de una mujer que toque el tambor, y más llamándonos guarichas. Era como, ustedes cojan oficio, no tienen hijos, vayan para la casa. Eso, y la administración del tiempo, porque las mujeres que nos reunimos somos madres, algunas son madres que están solas ejerciendo esa administración de todo el hogar, y tenemos muchas más tareas, y el tiempo para ensayar y reunirnos es más reducido. Ya había... No la veo. Pero no fue tanto. Te voy a pedir que te hagas un poquito más al centro, y vamos 1 minuto 30, porque pronto exageramos. Melissa, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí el momento en el que me di cuenta de lo que estaba pasando en el gremio y con ser mujer dentro de un área técnica pero artística. Yo trabajo en el departamento de cámara del cine. Fue cuando decidimos reunirnos entre mujeres de técnicas, y nos encontramos que somos muy pocas, cada vez somos más, pero en ese momento éramos muy pocas, y en ese momento de juntanza, el hecho de escucharlas y sentirme reflejada en sus experiencias y en sus historias, y decir, ok, esto no solamente me está pasando a mí, sino que además aparecen los mismos personajes, situaciones similares. Fue como, esto no puede seguir pasando, ¿no? Fue como un deseo muy grande de querer que las nuevas personas que llegan a habitar el departamento de cámara no vivan esto. Lina. Ok, buenas tardes. De pronto, para complementar la presentación, soy codirectora de una compañía de danza contemporánea de Cali, liderada por mujeres. Entonces es un proyecto bastante resistente, porque Cali es una ciudad de salsa y nosotras estamos haciendo danza contemporánea. Entonces ahí tenemos una resistencia bastante interesante desde mi punto de vista. Dentro de los momentos que yo me he dado cuenta que nos afecta este rol machista, uno de tantos, les voy a contar la experiencia. Estuvimos haciendo un proyecto de creación con un festival muy importante, y llevábamos 2 meses pidiendo como los detalles técnicos de la sala. El coreógrafo era un coreógrafo invitado, digamos que no hace parte como de la dirección, era una persona que estaba invitada a colaborar, y él escribió un día y al siguiente día le respondieron. Entonces fue como,
O sea, no entiendo. Nosotras, mi compañera Diana García y yo, que trabajamos de la mano, estábamos contactando al director del festival y no habíamos encontrado respuesta. Pero escribe el coreógrafo, que además es europeo, y le responden al otro día. Entonces ahí me sentí como muy atropellada. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Y yo siento que hubo dos momentos, hubo un momento inconsciente y hubo un momento que fue el gran golpe en la cabeza, que fue muy consciente. Todo el momento inconsciente fue la época de formación, fue la época de escuela, de universidad, de tomar clases de teatro, en la que muchas veces me sentía intimidada en los ejercicios de cuerpo, de masajes con compañeros y que a uno le están diciendo todo el tiempo, pero así es ser actriz, así es ser actor, transgrede los límites, tienes que arriesgarte, no puedes ser buena actriz si no das más de ti. Y hay un punto en el que uno dice, pero creo que me estoy pasando de los límites, y entonces te hablan de la mente abierta, y la mente es muy abierta para sexualizarte y para cosificarte, pero no es tan abierta para aceptar tus límites. Y entonces, cada vez que yo planteaba un límite, y eso se lo tengo que agradecer a mi mamá que está ahí, ella desde pequeña me enseñó a manifestar lo que me incomodaba, a decirlo con mucha fuerza, y era cada vez que yo hablaba, Natalia es un problema, Natalia es muy cansona, Natalia es muy complicada. Entonces, por muchos años yo me sentí como la persona incómoda, como la persona que estaba mal. Iba al psicólogo, le preguntaba a mi mamá, le preguntaba a mis amigas, era una situación muy compleja. Esto me alejó de la actuación, me voy al Caquetá a hacer un proyecto de sanación a través del teatro, un proyecto de teatro terapéutico, porque estudié psicoterapia transpersonal, y en este proyecto social en el que yo pensaba que estaba segura, enfrenté el acoso laboral más violento que haya enfrentado en mi vida, y cuando lo manifiesto a esta agrupación que me estaba acosando, me dicen, es que no sabemos si creerte o no porque tú eres actriz. Y ahí empiezo a hacer un gran análisis y entiendo que todo lo que había sucedido, toda la secuencia de hechos eran violencia de género, eran acoso laboral, y que además yo ya lo había vivido en varios trabajos por la misma situación, por manifestar límites, por pedir condiciones laborales mínimas, dignas, que las artistas y los artistas no tenemos, porque siento que además el otro gran problema es la informalidad en la que vivimos las artistas y los artistas. Es un trabajo formal cuando te cobran el semestre en la universidad porque te están formando para ser profesional, pero cuando te hacen un contrato ya no es formal, y entonces ya no hay horario, ya no hay un camerino digno, ya no hay un lugar donde cambiarte, porque tú eres artista y te puedes adaptar a cualquier condición. Entonces esos fueron mis momentos fuertes. Gracias, Natalia. Bueno, yo no soy artista, entonces mi momento... Eres creadora. Fue un poquito desde afuera, pero pues creo que fue cuando mis compañeras tuvieron que fundar un medio para publicar un reportaje que denunciaba el acoso sexual y el abuso sexual ejercido por un director de cine hacia muchas mujeres actrices a quienes no les creían pues otras personas, ¿no? Ningún otro medio iba a publicar ese reportaje, y creo que ver ese esfuerzo y conocer las historias y ver todo el trabajo que tuvo que haber detrás para poder sacar este reportaje sólido, y escuchar, por supuesto, pues todo lo que pasa tras escena, tras la producción de la película, con estas mujeres, pues fue muy brusco y muy diciente. Y lo que vino después también, ¿no? Entender también un poco el miedo que tenían muchas de denunciar, y el miedo también de reporteros y periodistas de publicar ese tipo de denuncias. Pues por supuesto hay mucho poder detrás. Hay hombres muy poderosos ejerciendo medidas coercitivas, como el acoso judicial que emprendió Ciro Guerra contra Volcánicas después de la publicación del reportaje. Entonces creo que ese momento fue pucha, pues con razón. Lo recuerdo muy bien. Susana. Sí. Bueno, no, pues lo primero que quisiera mencionar es que en mi caso pues soy mujer,
soy negra, pero además pues soy músico desde los 5 años, para bien de muchos, para envidia de otros, pues hoy hay un compositor, pues estudio música desde los 5 años, entonces eso me ha llevado a ocupar lugares de poder pues desde muy temprana edad, y eso ha hecho que pues como que digamos en el momento en que empecé a ser jefe, siento que empecé a ser como una amenaza, o se sentía así para mis colegas de la música clásica, ¿sí? Sobre todo pues directores o a las personas que yo llegaba a reemplazar, generalmente siempre pues como que no entiendo mucho por qué, pero pues generalmente hablan muy mal de mí o se conectan de otro lado o relacionan como no, es que ella es negra, ella solamente sabe música tradicional, pero pues no saben que estudié en la Javeriana, que toco piano, flauta traversa, que pues que tengo todas esas capacidades. Entonces como que en mi caso siempre mi propósito de vida ha estado conectado con que tanto las niñas afros como no solamente las niñas afros sino las niñas de las regiones músico se conecten con que pueden liderar espacios de poder en la música sinfónica. Pues todo tiene brechas, pero la música sinfónica tiene unas brechas que son escandalosas. La ONU ya lo ha dicho como, hey, miren ahí porque está pasando algo. Entonces creo que cuando dejé de ser Susi, la niña tierna, talentosa, y empecé a ocupar cargos de poder y empecé a ser Susana, la jefe de la orquesta, o Susana, la jefe del plan de música, o Susana, la jefe de diplomacia deportiva y cultural, entonces ahí ya empecé a ser una amenaza para digamos como que empecé a sentir, uy, acá pasa algo. Claro. Bueno, para no terminar tan indignadas este segmento de las historias, les propongo que ahora hablemos de las herramientas que les han servido para sobrevivir a esas circunstancias y a esos momentos, herramientas personales propias, pero también herramientas de trabajo comunitario que ustedes digan, esto que estaba pasando afuera, este parche, este proyecto, esta comunidad que se formó, también me sirvió para sobreponerme a esto que estuvo muy duro. Entonces ahora empecemos así dictatorialmente por Lina. Pues siento que expresarlo, por ejemplo, en este caso que les conté, yo expresé ante el festival, les dije, nosotras somos las gestoras, las directoras del proyecto, es con nosotras el canal de comunicación. Entonces, como plantear el límite, y siento que lo segundo es la resiliencia, que muchas de mis colegas mujeres es algo que tenemos, como, ok, pasó esto, ponemos el límite y seguimos adelante. ¿Qué dice Natalia? Bueno, yo tuve que agarrarme de varias herramientas, sobre todo cuando lo del acoso laboral, porque llegó a niveles de violencia demasiado altos, así que mucha psicoterapia con una de mis mejores amigas, que también está aquí. Mucha psicoterapia, mi mamá, mi familia, mi papá, mis hermanos estuvieron acompañándome un montón, y ahí es donde el valor de las redes de apoyo. Y pasó una cosa muy linda y muy especial, y es que dentro de ese proyecto yo hacía círculos de mujeres. Entonces las mujeres de esos círculos se empezaron a dar cuenta. Yo estaba en el Caquetá, que es un departamento súper machista, donde lo primero que te dicen es, acá hay 1 millón de violencias más importantes que la tuya. Y esas mujeres de los círculos de mujeres empezaron a llegar, a acompañarme, a recibirme en sus casas, a abrazarme, como que en un momento yo me sentía caminando en un bosque a oscuras, y empezaron a llegar una cantidad de mujeres que eso fue un poder para mí muy, muy grande. Y ahora, porque el tema de los acosos laborales no es que haya finalizado ahí, es que me lo sigo encontrando cada vez más ahora que estoy en el ACA, me lo encuentro muy fuertemente, pues el ACA. O sea, el que exista una asociación colombiana de actores y de actrices. Las actrices y los actores vivimos muy en solitario, nuestro ejercicio es muy solitario. El que exista una asociación, el que yo me pueda sentar en una junta directiva y contarle
a Diana Ángel esto que me está pasando, a Julio Correal, a mis compañeros de la Junta, y que digan, oye, esto está muy mal, busquemos quién nos apoya, busquemos quién nos da una respuesta, hagamos una campaña, hagámosle ruido a esto. Eso es un alivio muy, muy grande, y creo que las actrices y los actores deberíamos juntarnos mucho más, porque todas y todos estamos pasando por unas violencias muy fuertes a solas. Sí, la importancia del parche. Susana. Bueno, no, pues en mi caso hay un tema muy valioso y tiene que ver, sí, pues como lo mencionan mis compañeras, con la red de apoyo. Es muy importante. También me ha servido muchísimo identificar como espacios que sean protectores. ¿En qué sentido? El lugar que trabajo, o sea, busco mucho que sea coherente, tardé mucho en hacerlo, pero ahorita estoy en una universidad, esa universidad es súper coherente con el propósito que yo tengo en mi vida, y también generalmente pues buscaba lugares que creyeran en mí. Muchas veces cuando pasan tantas cosas de exclusión, de racismo, de todo esto, pues puede ser muy agotador. Generalmente lo que yo digo es como no puedo escoger todas las peleas porque si no, pues no va a tener vida. Entonces, generalmente, pues como que analizo y digo, no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo para pararme a pelear en esto, porque tengo que hacer muchas cosas justo por mi propósito, y eso hace que, pues como que escoja muy bien qué peleas dar, y pues esa es como mi herramienta para estar tranquila. ¿Y cómo las escoges? Danos el truco, por favor. No, la verdad es que, como te digo, o sea, como que hay un tema fuerte, y es que, ¿cómo decirlo? Como que hay una brecha ahí en el tema del racismo también, que hace que todo el tiempo esté ese tema ahí, entonces es como, ahí está Susana, ¿dónde está la directora de la orquesta? Y yo, hola, soy yo, tú no eras la cantante que venía, o sí, o sea, todo el tiempo, o entro a un almacén o hago una cosa, y pues si me siento, en Cartagena me hablan en inglés, o sea, todo el tiempo está pasando, entonces si yo me paro todo el tiempo a decir pasó esto, pues no voy a tener tiempo de enfocar mi energía en lo importante, y lo importante es ¿cómo? Y de vivir y disfrutar la vida. Sí, pues de tener amigos, familia, el novio, bailar, reír, sí. Pues para eso también me sirvió mucho, sí, trabajar terapia, tener grupos de apoyo. En la universidad pues están muy conectados con ese propósito, entonces por eso digo como buscar rodearse con gente que esté en ese lugar y en ese propósito que uno tiene, porque si no va a ser muy difícil y siempre vas a estar como un pececito perdido, pero si uno está en la pecera que es divertido. ¿Qué dice Adriana? Bueno, nosotras en el barrio iniciamos, como esto es un tema que tiene que ver con unos paradigmas también en la cultura, con un tema que tiene que ver con la estigmatización, con los estereotipos incluso de género. Y nuestra labor como batucada no es solo tocar. Entonces empezamos, primero, algo que nos ayudó es recibir el legado y las palabras de maestriñas directamente de Brasil, que nos cuentan cómo fue su proceso y que además nos dan como ánimo, porque las condiciones allá son más duras, porque empezaron además hace muchos años. Eso nos llenaba de ánimo, y pensándolo a nivel de comunidad, del barrio, de las personas del barrio donde estamos trabajando, y no podemos llegar en un paracaídas a imponer nada. Entonces empezamos a trabajar a través de comunicación estratégica y a través del arte, con las niñas, con los niños, con las mujeres, ¿ya? Incluso invitándolas a jornadas que no tenían que ver, pues vengan y véannos tocar solamente, sino vamos a hablar. Un día, un 8M, las chicas hicieron una jornada de cuidados y autocuidados, con mascarillas, con pintada de uñas, y las mujeres se acercan y nos empiezan a conocer y nos ven un rostro de comadre, de hermana, de mujer que también está en el barrio, que también tiene hijos, que no es la que está allá y no tiene nada que hacer, sino que compartimos una vida, también una realidad, y siendo también muy, muy comprensivas de la carga y de lo que ha sido la manipulación mental, como con ese conocimiento y con esa humildad de compartir, como que también nosotras normalizamos esas violencias en algún momento, pues teníamos la esperanza de que el arte como una herramienta
nos pudiera llevar a que se empezaran a romper esos estigmas y esos estereotipos y vieran otras formas, ¿no? Poner el contraste, ponerles otra paleta de colores también, y eso ha servido. Melissa. Bueno, pues de mi parte, creo que en términos técnicos, digamos que fortalecerme en conocimiento y también que eso se vuelva una herramienta en términos de autoestima y de darle valor no solo a esa parte técnica por un lado que tiene que ver justo con este conocimiento, sino justamente darle valor a lo que implica ser mujer y estar ejerciendo un rol técnico, ¿no? Como darle valor a eso otro que implica que yo esté ahí, a otra sensibilidad, a otro tacto, a otras maneras de hacer. Creo que eso por un lado, y por otro lado creo que la juntanza, el llamarnos a trabajar, en confiar en mis compañeras, en decir quiero que mi asistente sea mujer, en tratar de armar grupo, de armar equipo, y creo que es muy importante también hablar del tema. Creo que ahorita han hablado mucho de poner límites, y creo que tener una comunicación asertiva hablando del tema y diciendo mira, esto que pasó me incomoda, siempre de una manera respetuosa, pero señalarlo, ¿no? Me sentí incómoda, por favor deja de hacer esto porque no me estoy sintiendo bien. Creo que funciona muy bien, ¿sabes? Yo quiero decir una cosa ahora escuchándote, y es que hace poco yo tuve que pedirle un favor a Rexisters porque estábamos rodando mi primera serie, que se estrena hoy, vean, a las 10 de la noche en Canal Capital, cuña aprobada por Chayanne. Y les dije como, quiero un protocolo, y les pregunté porque lo pedí por correo y me lo mandaron, y fue muy útil, no porque haya sido este rodaje de 3 semanas un espacio así donde todas caminamos sobre un jardín y no hubo necesidad de usarlo, sino precisamente porque como son tan nuevas estas conversaciones, que necesario era tenerlo. Y el protocolo fue muy inspirador. Yo saqué muchas herramientas de ahí para construir algo que nos sirviera, digamos, para esas 3 semanas intensas que teníamos. Y eso es una muestra enorme de que el mundo está cambiando para bien, porque hace 5 años habría estado muy sola, o simplemente ni siquiera hubiera estado la pregunta ahí de cómo hacemos que este sea un espacio más seguro para todas las personas. Entonces, muchas gracias a Rexisters, y para quien necesite esa herramienta, pidan esas recomendaciones. No es un protocolo como tal, pero sí son unas recomendaciones de ten en cuenta esto, esto y esto, y con eso ya una se arma el protocolo pues mucho más amable y fácilmente. Ita. No, pues creo que ya lo han dicho todas, la juntanza, la colectividad, las redes de apoyo, el feminismo. Creo que el feminismo es la fuerza transformadora más importante de nuestros tiempos, sin ejercer violencia, sin derramar sangre, sin guerras, está transformando esos paradigmas y la manera de pensar y la manera de relacionarnos, y está apostándole a esa construcción de mundos más justos y equitativos para todos y para todas, no solo para las mujeres, para toda la sociedad. Y el periodismo feminista, que cuente las historias de las mujeres y que sean las voces de las mujeres las que están en el centro y no sean contadas y no estén pasando por ese filtro de esa subjetividad masculina, blanca, patriarcal, heterosis. Creo que visibilizar también, claro, las denuncias y las violencias, por supuesto, ponerlas en lo público, pero también los triunfos y las victorias y los avances, dándoles el lugar que se merecen y con las voces, contar las historias de las mujeres que no han sido contadas, de las trabajadoras sexuales, de las mujeres trans, hacer como fuerte ese esfuerzo por romper las narrativas, por hacer contranarrativas o por construir un nuevo discurso. Creo que ahí está la potencia esperanzadora del feminismo, porque sin esa esperanza pues
pues ¿para qué? Si no confiamos en que podemos cambiar esas estructuras, pues no saldríamos a las calles. La movilización social también creo que es una herramienta muy potente para mantener y sostener esa esperanza. Así nos gaseen, así nos revienten. Nos cuidamos entre nosotras, nos hacemos contención entre nosotras. Si no hubiéramos estado 8.000 mujeres ayer en la plaza contra la fuerza y la brutalidad policial del ESMAD, no hubiéramos podido terminar ahí ni defender a las niñas, ni a las mujeres adultas, ni a las personas que estaban en el lugar. Entonces yo creo muchísimo en la esperanza del feminismo para contener y transformar el mundo. La tumba no me cuida, a mí me cuidan mis amigas. Exacto. Bueno, y con eso terminamos este primer bloque de preguntas y ahora nos vamos a ir a la particularidad de cada sector. Y me gusta mucho que estemos hablando del feminismo porque esta primera pregunta que yo tengo es para Melissa, porque quiero saber cómo influyeron especialmente todas las denuncias del Me Too en el sector audiovisual, que yo creo que igual, pues esas denuncias de ese Me Too gringo que luego se extendió por muchos países del mundo, igual y toca todos los sectores que están aquí presentes desde el arte, pero quiero empezar contigo con cómo se vivió eso especialmente en el sector audiovisual, qué ha pasado ahora, qué ha pasado después y si hay cambios tangibles. Sí, pues creo que lo más importante del Me Too fue justamente poner el tema sobre la mesa, sabes, que cada persona realmente pudiese reflexionar sobre las escalas de valores, sobre nuestras propias acciones, sobre nuestras propias experiencias, además de la importancia de visibilizar y de darle voz a las personas que lo están necesitando, que creo que igual es muy importante en términos de reparación, pero creo que el hecho de poner el tema sobre la mesa y que exista una reflexión alrededor del acoso, del abuso, de la violencia, de que ha sido ejercida sobre nosotras o que también hemos ejercido, creo que fue lo más importante para mí del Me Too. Después me dijiste que Si había cambios tangibles. Claro, yo creo que sí hay cambios tangibles, creo que hay un interés muy importante del sector ahora por reducir justamente por reducir los casos a partir de la identificación de riesgos, de buscar justamente protocolos de prevención. Sí, creo que sí, ese sí es muy importante, creo que sí hay un interés del sector. Creo que todavía hace falta una inversión también en términos económicos para tener unas políticas de cuidado mucho más claras en la industria. Y creo que también un cambio que es visible y que es tangible puede ser la sensibilización, ¿sabes? Creo que cada vez es algo que está más presente. Ahora también justamente para los actores y para las actrices está la coordinación de intimidad, que es súper importante, que de pronto ahí puedes complementar. Sí, bueno, yo también soy coordinadora de intimidad. La coordinación de intimidad en el mundo surge a partir del Me Too de Hollywood y ya van a ser 4 años, llega a Colombia. Yo fui la primera coordinadora de intimidad que hubo en Colombia. Cuéntanos en qué consiste, qué hace una coordinadora de intimidad en un set. Listo. Somos, bueno, para cerrar un poquito, y ya después nos formamos 3 coordinadoras de intimidad certificadas por la Intimacy Professionals Association, que es como el lugar que certifica desde Hollywood. Las coordinadoras de intimidad somos personas que acompañamos la preproducción y el rodaje de todas las escenas que impliquen desnudos, sexo simulado, abusos o acosos en
producciones audiovisuales acompañamos guionadas y no guionadas, es decir, estamos en series, en películas, en novelas, pero también estamos en reality shows, porque los reality shows también tienen un tema con el consentimiento muy delicado. Hay reality shows donde han habido abusos en vivo, acosos en vivo, y esta es una pregunta que yo siempre planteo y es, bueno, ¿y la violencia hacia el público qué? Porque a mí me vas a obligar a ver una violación, un acoso, una escena que pues yo no quiero ver. Aparte obviamente de que están violentando a una persona. Entonces también acompañamos la producción de realities para estar verificando constantemente que haya un consentimiento claro y explícito. Acompañamos la coreografía de escenas íntimas para que en ningún momento los intérpretes tengan riesgo de ser pues tocados en alguna de sus partes límites, teniendo en cuenta que una parte límite puede ser la espalda o el cuello, no necesariamente tiene que ser la genitalidad. Y llegamos a acuerdos entre la producción, la dirección y los intérpretes sobre lo que se puede mostrar, lo que se puede ejecutar. También hacemos acuerdos sobre dobles de cuerpo, porque lo que una actriz o un actor decida que se puede mostrar es lo que la doble o el doble puede mostrar. No es que porque hay un doble, entonces se puede llegar más allá, no, porque finalmente estás trabajando sobre la imagen de una persona. Básicamente eso es lo que hacemos. ¿Cómo crees que con una industria tan precaria, que está en crecimiento, pero pues sigue siendo una industria precaria, la industria del audiovisual en Colombia, la industria del cine en Colombia, digo, no es precaria en las telenovelas de las grandes plataformas, pero por ejemplo el cine independiente, pues cuántas películas se hacen al año en Colombia, ¿no? Es difícil. ¿Cómo podemos hacer que ese cargo tuyo de la coordinación de intimidad sea tan importante como como cualquier otro cargo, no sé, la dirección de fotografía, y no siga siendo una cosa de la que prescindimos porque no hay presupuesto? Yo siento que ahí me conecto con lo que decía Melissa, un trabajo de pedagogía y de conciencia muy fuerte, desmitificar lo que les decía antes, esta mente abierta en lo artístico, que está muy abierta para los abusos y para el acoso, pero que está muy cerrada para los límites, para las reglas y para los protocolos. Entonces creo que hay que hacer mucha pedagogía, hacer mucho énfasis en que sí hay unas reglas, sí hay unas leyes que protegen cierto tipo de escenas, cierto tipo de abusos, y que existen unas multas multimillonarias. Voy a poner un ejemplo sencillo. Escenas íntimas con menores de edad puede ser una multa de 5.000 millones de pesos para esa producción. Entonces, si lo hablamos en esos términos, probablemente las producciones empiecen a pensar en este cargo. Obviamente no quisiéramos que pensaran en ese término, sino en el término de está muy bien empezar a hacer ficción pensada y cuidada, y está muy bien cuidar a los intérpretes, porque esta sensación de que las actrices y los actores somos casi que un objeto que se puede poner donde lo queramos poner es una percepción errada, porque finalmente también somos artistas, también somos creadoras y creadores, y nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestra cara son las que se están poniendo ahí. Y eso merece respeto, eso merece cuidado, el mismo respeto y el mismo cuidado que recibe el director de fotografía, a quien le dan sus tiempos para acomodar la cámara, a quien le dan una preproducción para decidir con qué luces quiere trabajar, con qué equipo quiere trabajar, y muchas veces las actrices y los actores no tenemos ni ese cuidado ni ese tiempo, sino póngase esta ropa y hágale, que usted sabe lo que tiene que hacer. Y es una cosa muy atropellada, y aquí es donde empiezan a suceder, se empiezan a abrir todas estas puertas al acoso y al abuso en escena. Sobre todo porque, perdón, ahí me voy a extender un poquito, por ejemplo, las escenas íntimas es como una papa caliente que nadie quiere coger, y es como los actores saben cómo solucionarlo, háganle. Y pues háganle, es que pasan cosas horribles entre ese solucionar. Entonces eso, pues darle el tiempo a cada uno de los artistas que están en un set o en una obra teatral, porque también se puede coordinar escenas íntimas en teatro.
¿Querías agregar algo? Sí, yo quería agregar otra estrategia que me parece muy importante y que tiene que ver con la juntanza gremial, ¿sabes? Como con unas exigencias del gremio de decir, bueno, este cargo existe y si no lo hacemos bajo estas condiciones, pues no vamos a acceder a hacer una escena así, ¿sabes? Que creo que ahí hay algo muy importante también. Perdón, este cargo, como habla sobre las relaciones de poder, también cuida al crew, porque también nos puede pasar que tenemos un actor o una actriz que ya está en un lugar de prestigio y de ingreso económico que está por encima del crew y en una escena íntima sí puede abusar a una persona de cámara, a una persona de maquillaje, a una persona de vestuario. Eso puede suceder también. Entonces nosotras también velamos y acompañamos para evitar que ese tipo de situaciones puedan suceder, porque el tema del acoso y el abuso pues es una relación con el poder, y aunque las actrices y los actores somos muy vulnerables en este tipo de escenas, también desde ahí puede haber esta otra relación, esta vuelta. Claro, tremendo. Gracias. Lina, antes de irme del Me Too, yo quiero preguntar desde mi ignorancia si conoces un Me Too, una explosión del Me Too en el mundo de la danza, o si crees que nos está haciendo falta. Y también hablemos un poquito como de cómo se vive para las artistas y los artistas también estar tan expuestos, porque me parece que en la danza pues también hay mucha exposición del cuerpo, también hay mucho contacto. ¿Quién regula ese contacto? ¿No está regulado todavía? ¿Qué tanto se habla de esto en el mundo de la danza? Bueno, en cuanto a lo del Me Too, sí, de hecho tuve que investigarlo porque no lo había percibido dentro de la danza. Entonces creo que ahí hay bastante por construir. Lo otro es que sí, definitivamente, incluso en la formación es de mucho contacto. Yo ahora que soy docente, digamos como siento que ahora hay mucho más conciencia de cómo acercarse al cuerpo del estudiante. Yo realmente no tuve un caso como de abuso mientras estuve en mi periodo de formación, pero sí que he tenido colegas que lo han tenido, ¿sí? Y no solamente como desde lo sexual, sino también en la danza hay una exigencia muy fuerte en cómo debes tener el cuerpo. Entonces, digamos que ahí hay también una disparidad muy grande en relación a los pares hombres, porque a las mujeres somos más juzgadas en términos de nuestro peso, en términos de nuestras caderas, nuestros pechos en la danza. Y también como los hombres, digamos, sí que si bien es cierto que somos más mujeres dentro de la parte interpretativa, los hombres tienen como más oportunidades, ¿sí? Mucho más oportunidades. Entonces sí siento que hay como como esta parte de que nos falta construir ahí. Y en cuanto a lo del cuerpo, para concluir, sí, hay mucha violencia de cómo te ves, ¿sí? Entonces, claro, tengo muchas compañeras que tuvieron muchos desórdenes alimenticios, sí, por esa presión. Yo vengo también del ballet, entonces es muy fuerte cómo se vive. Yo siento que ahora, como les decía en un inicio, ahora que soy docente y digamos institucionalmente, siento que hay más conciencia, pero estamos en esa construcción todavía. Y tú, con tu experiencia, ¿qué le dirías a las personas que justifican esa violencia estética y esa discriminación a las mujeres que no encajan en el molde? Y si eres gorda, me imagino que es aún peor, o pues lo han contado ellas mismas. ¿Qué le dirías a esas personas que justifican esa violencia diciendo
No, es que eso no te da estado físico para bailar. Es que el peso no te permite tener presencia escénica. Entonces es un asunto de presencia escénica, es un asunto de flexibilidad. ¿Qué le dirías a esas personas desde tu saber? Que es falso, porque he conocido, es que es de trabajo, ¿sabes? O sea, si eres un poco grande, pero trabajas mucho, la logras. Entonces, creo que también, claro, como todo esto del ballet, la danza contemporánea es un poco más europeo, digamos que lo que nosotros tenemos ahorita es la tarea como de decir, ok, listo, lo trasladamos a nuestro contexto y hacemos nuestra propia danza. Siento que desde ahí hay mucha oportunidad de transformar, ¿sí? Desde volverlo nuestro, desde nuestro contexto. Entonces es falso, puedes hacerlo, tienes de trabajo, como todo. Claro, seguro hay un montón de colonialismo detrás de ese, no tienes presencia escénica, hay mucho racismo y mucho clasismo y gordofobia, y mucha gordofobia. Perdón, esa misma violencia nos pasa a las actrices. Nos pasa lo mismo y nos pasa, por ejemplo, cuando en los castings dicen se busca mujer que mida tanto, de pelo así y de piel blanca, entonces ya hay un montón de oportunidades laborales que por no ser físicamente como lo que buscan no puedes acceder. Sí, yo quería agregar algo en términos de las artes escénicas, y es que siento que en las artes escénicas hay mucha violencia psicológica, ¿sabes? Más que desde un lado sexual. Hay unos personajes ejerciendo violencia sobre sus alumnos, y son personajes que se vuelven vacas sagradas por sus metodologías y no se denuncian, ¿sabes? Bueno, quería agregar eso. Perdón. Sí. Ya que mencionas eso, entre los cambios tangibles que surgieron justo a raíz de denuncias a un profesor fue que se creó la Secretaría de Mujer y Género del ACA, por unas denuncias que llegaron al ACA y pues nunca habían llegado denuncias de este tipo. Y entonces ahí se crea la Secretaría, que empieza a crear protocolos y formas de resolver y de solucionar esos abusos de poder. No porque antes no existieran, sino que no los hablábamos. Total. Listo, antes de irme a la música, Ita María. Yo quiero que naveguemos un poquito, que nos hables un poquito de lo que significa para ti el periodismo feminista, ¿qué es eso? Y además de lo que ya nos contaste sobre el caso de Ciro Guerra, quiero que nos cuentes cómo el periodismo feminista ha venido tejiendo puentes en el curso de estos años entre el periodismo y las artistas, y también para qué han servido esos puentes. Bueno, creo que ahorita ya respondí un poquito. Lo que es el periodismo feminista para mí es esperanza en transformación, al igual que todas ustedes. Desde el trabajo que hacemos intentamos desnormalizar esas violencias en el periodismo, ¿no? Que van desde no creer en las historias de las mujeres, no creer en las denuncias, sectorizar, ¿no? Temas de mujeres, entonces moda, estilo de vida. Esto es de mujeres, política, economía, protesta social, no. Va desde ahí y pasa por transformar toda la forma de hacer periodismo, de contar las historias, de cuáles son las voces y cuáles son las historias. En Volcánicas el 99% de las voces son mujeres u hombres trans y personas no binarias, mujeres cis, mujeres trans, por supuesto, y las fuentes también, ¿no? Como que siempre que buscamos expertas, entonces hacemos el esfuerzo por buscar que sean expertas mujeres las que están opinando, muchas gracias, legitimando o controvirtiendo la información. Creo que para mí la apuesta del periodismo feminista no tiene que ser solo de las feministas ni de las mujeres. Yo creo que realmente
hay un cambio de narrativa desde esta apuesta, y es decir, miren, nosotras somos periodistas y sí tenemos una agenda que es la agenda feminista, y sí tenemos una postura política que es la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de las mujeres, y nosotros no creemos que exista el periodismo objetivo. Eso es una mentira. Todos los periodistas, todas las periodistas, todos los medios hegemónicos de este país tienen una agenda, siempre la han tenido patrocinadores, tienen unas casas, unos apellidos, unos intereses, y nunca han sido transparentes con las audiencias. Y creo que gran parte de la violencia que ha vivido este país ha sido construida por esas narrativas que imponen los medios sin ser transparentes con sus audiencias. La estigmatización de la izquierda, de la protesta social, del progresismo, de la defensa de los derechos humanos viene mucho de ahí. Y la apuesta del periodismo feminista es decir, vea, aquí defendemos los derechos humanos, somos feministas, y eso no quiere decir que no haya periodismo con rigor, que no se estén cumpliendo con la ética y las normas periodísticas, normas, no sé, no. Pero, por ejemplo, algo que pasó muy interesante después de todo el tema de Ciro, bueno, que sigue, pero en medio de todo este proceso de acoso judicial, logramos una sentencia, que es la T52 del año pasado, la Corte Constitucional en esta sentencia, revirtiendo una de las tutelas que le salió a favor a Ciro, diciendo que esa tutela estuvo súper mal fallada, que el periodismo feminista es necesario, que el reportaje cumple con todas las condiciones de rigor del periodismo, pero además legitimando la voz de las mujeres que denuncian, de las víctimas, de las periodistas, y validándole la necesidad de estas denuncias de que sean públicas, porque son de interés público, porque son personas que tienen mucho poder y son violencias que nos atraviesan a la mayoría de las mujeres. Entonces yo creo que hay unos cambios ahí muy interesantes, y a partir de esta sentencia, pues muchas otras periodistas y muchos otros medios y muchas otras denunciantes tienen una herramienta ya legal, jurídica, para lanzarse a hacer este tipo de acciones que antes eran inmolarse, pero ahora ya tienen un piso jurídico, ¿sabes? Como empezamos a construir esos nuevos pisos y esos nuevos techos, y hay transformaciones, y hablamos, pues tú lo sabes, porque tú también con Las Igualadas hiciste muchísima pedagogía. Esto no es un asesinato, esto no es un crimen pasional, esto es un feminicidio, esto no se narra así, esto es revictimizante. O sea, venimos ya varios años haciendo como todo este trabajo, y sí hay unos cambios en las narrativas, incluso de los grandes medios, incluso de los medios hegemónicos. Vemos periódicos como El Tiempo con periodistas de género, con editoras de género como Ginette Bedoya. O sea, hay un esfuerzo. Entonces yo siento que es también nuestro rescoldo de resistencia desde el periodismo, cambiando esas narrativas. Totalmente. Bueno, antes de pasar a debatir, cerremos con la música. Entonces hay algo que yo quería preguntarles, y es por la figura del rockstar. Entonces dije, voy a estar con dos artistas de la música. Quiero preguntarles por la figura del rockstar. Porque rockstars hay mujeres, hombres, personas no binarias, rockstars hay de todos los géneros, ¿cierto? Pero caray, o sea, las historias de acoso y de abuso de poder que escuchamos de rockstars suelen ser de los rockstars, hombres. No digo que no pueda pasar, porque todas las mujeres, el feminismo no es que todas las mujeres seamos perfectas e inmaculadas y todas seamos buenas, pero hay una tendencia a abuso de poder en los rockstars hombres, y yo quería preguntarles ¿por qué creen que eso pasa? O sea, ¿por qué no? Dejémoslo ahí. ¿Por qué creen que eso pasa? ¿Por qué creen que es así? Y si están de acuerdo con esa mirada. Sí, estuve pensando mucho en esa pregunta porque, claro, creo que eso da hasta para una tesis de doctorado sobre por qué sucede eso, pero digamos que, pues como teorizándolo un poquito, pues hay un tema muy importante, y es que la música, pues yo siempre lo he dicho, la música es política. No hay un ejercicio más diciente de lo que es la convivencia del ser humano que la música, y pues esto pasa desde el grito hasta
hasta nuestros tiempos. Y en el momento que uno entiende y pues como que empieza a trabajar mucho las relaciones de los públicos, los contrapúblicos, y no solamente eso, sino lo que significa el mensaje que tú llevas y cómo lo mueves a través de la música, pues es un tema que ya está escrito. Es un tema que se llama diplomacia cultural, que se llama soft power. Es el poder que ejercen muchos países que son, pues digamos, privilegiados en muchos asuntos sobre los otros países para entrar, y la mejor manera de entrar, pues eso ya está también muy teorizado desde lo político, es la cultura. Y es la cultura porque es la manera en que decide tu identidad, es la manera que decide cómo te comportas. Y en el momento que hablamos de rockstar, estamos hablando de Estados Unidos, y estamos hablando de un proceso que hubo muy grande, pues me voy a volver ñoña acá, que fue el Plan Marshall en Estados Unidos, que pues llegó mucho a Latinoamérica y otros países, y que tenía mucho que ver con lo que tú llevabas. Entonces llevabas una diplomacia del jazz, llevabas música, llevabas músicos sinfónicos, acá unos encuentros pues interesantes que hacen parte de nuestras músicas ahora, y dentro de esos hay un tema muy importante, y es que la historia del rock y todo lo que sucede pues desde los derechos civiles hasta acá tiene mucho que ver con la política, ¿sí? Entonces la manera en que tú reaccionas, porque el tema de fan, o sea, recuerdo que una vez estuve en Memphis, pues como conociendo Graceland, y veía como, pues hablaban mucho que esa figura del fan no existía hasta ese tiempo, ¿sí? Y yo digo, bueno, es en el momento en que empiezan a ocurrir muchas cosas en el mundo, un montón de guerras, cambios, bomba atómica, y la música, pues digamos que sí la tenía Estados Unidos muy clara como un tema para conectarse con otras culturas, y era una manera de llegar, ¿sí? Entonces yo creo que en el momento que uno entienda que la música es política, entiende mucho ese papel. Ahora bien, ya después si uno empieza a aterrizarlo a la figura del papel del hombre, pues que generalmente es un hombre que ponen ahí a que tenga un montón de fans, y cantas en otra lengua que no es la tuya y te encanta y lo sigues, pues creo que estás dando todo el espacio para que pues como que estás dando todo el terreno para que se cultive esos comportamientos que son abusivos. Creo que la industria de la música ha hecho mucho por trabajar eso, y creo que pues sigue teniendo mucho que hacer sobre ese tema. Pues tiene que ver incluso con grandes estrellas que uno tiene y que después dice, uy, me va a tocar cancelarla porque ya tiene un montón de historias terribles, ¿sí? Pero yo creo que, pues digamos que en resumen para mí es porque la música es política y hay un mensaje de poder que viene muy desde arriba, ¿sí? O sea, no es solamente como el hombre ejerciendo, sino también ese pensamiento del hombre, pues del hombre blanco. Angela Davis tiene un libro que dice Cuando las mujeres cantaban jazz, y habla sobre eso, como las mujeres negras en Estados Unidos, antes del rock incluso, fueron las mujeres negras las que empiezan toda la revolución de los derechos civiles desde sus letras, ¿sí? Y cómo eso empieza a transferirse a un hombre y a un hombre blanco, ¿sí? Como es Elvis Presley, ¿sí? Pero si tú vas a Memphis, es un lugar súper negro, todo lo que hay es negro, o sea, y te das cuenta como de, pucha, ¿qué estaba pasando acá? Entonces, pues no es que sean teorías conspirativas, no, nada, o sea, es pura política. Se ha escrito desde los griegos, ¿sí? Y tiene que ver con que, pues de hecho, la palabra concierto viene de concertare, que es una palabra que es concertar, y tiene que ver con que la música es política. Yo quería agregar algo a lo que estás diciendo, y es que pensándolo desde ahí, pues hace mucho sentido también que estos fandoms son construidos por mujeres, porque viene también del lugar que se ha dado a las mujeres, ¿no? Estar
pendientes de esta atención masculina y siempre en función de esa adoración y de esa adoración de la figura masculina y estar en función de esa atención masculina y el lugar también de las mujeres en la industria, por supuesto. Ayer que pasábamos, pues que lo dijiste, que pasábamos por aquí en la marcha y veíamos la fachada del Delia con unas letras gigantes que decían: soy artista, soy la artista, no la musa. Jueputa, es eso, es como siempre ha estado institucionalmente y políticamente instaurado vía todos los mecanismos que tiene el poder para mantener a la gente en el lugar que le corresponde según estas jerarquías sociales, ¿no? Y el de las mujeres era en la casa, bueno, y en este momento histórico, sosteniendo la figura y el éxito de los rockstars. Yo siento que sí tiene que ver con la relación del poder que tenemos como género, porque alguna vez un conductor me decía: es que las mujeres son más buenas que los hombres porque usted cuando ha visto que una mujer haya hecho lo que hizo Hitler. Entonces yo le dije: bueno, ¿y usted cuándo ha visto que a una mujer le hayan dado tanta voz como le dieron a Hitler? Entonces no es que las mujeres seamos puras y buenas por ser mujeres y los hombres malos y que no haya mujeres abusadoras o que no haya mujeres acosadoras, pero creo que nuestra relación con el poder siempre tan guerreada, tan al punto que hasta nosotras tenemos que hacer terapia para recordarnos que sí tenemos poder, pues hace más difícil llegar a los abusos de poder, reconociendo que sí hay mujeres que abusan del poder, que sí hay mujeres acosadoras, que sí hay mujeres violentas, pero cuando estamos en esa lucha de reconocer si sí tenemos o no tenemos acceso al poder, de cuál es el poder que me habita y todas esas cosas, pues no hay tiempo para abusar de él. Y en una industria como el rock, en el que las mujeres han tenido que pasar por muchísimos abusos, por muchísimas violencias para ganarse un lugar, pues yo creo que cuando llegan a ese lugar están ocupadas en otras cosas en vez de abusar de ese, pues finalmente pequeño poder que logran. Y los hombres, obviamente, sabemos que existe este pacto patriarcal que además los va a encubrir, porque ya son estrellas, tienen managers y productores dispuestos a encubrirlos y bueno, y todo lo que ya, todo un sistema que ya sabemos cómo funciona. Entonces siento que por eso es más difícil que una rockstar abuse y pues también me uno un poco a lo que dice Ita, de además estamos todavía con ese chip en la cabeza que no lo hemos ido quitando, pero todavía está el chip de la pareja, de la mujer un poquito más atrás del hombre, y nosotras probablemente no, pero hay muchas mujeres allá afuera que sí están en esa función, que sí están todavía con esa visión muy así en relación a los hombres. Yo quiero preguntarle a Adriana cómo lo vive, porque Adriana es mi rockstar si extendemos el concepto rock. Es una de mis rockstars. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vives tú en tu carrera? Pues a ver, es que para mí el concepto de rockstar no solamente se aplica en el rock, sino en muchos otros personajes, ¿sí? En las batucadas existe, nosotras conocíamos el caso de directores de batucada donde pasaba lo mismo: si quieres entrar tienes que tener el cuerpo así, y ejercen un abuso de poder en el teatro, en el circo, en todas las áreas. Pero también pienso, bueno, que son rockstar porque son también consecuencia ya sabemos, de toda esta historia y toda esta estructura. Pero también yo creo que tiene que ver mucho con el encumbramiento del arte, ¿sí? Porque en qué momento o quiénes son los que tienen arte, ¿sí? ¿Dónde está el arte? Una comunidad campesina puede sentarse a conversar y hablar sobre el arte. Una mujer que teje. El arte está en los museos, el arte es en los conciertos, el arte ¿dónde está? Entonces a veces también como siento que se ha trivializado mucho la labor del artista, como que usted es artista si el museo lo dice. Si su obra está en la vereda, si su obra está, pues no se llama arte. Y el arte creo que es un concepto que surge en algún momento en Europa y en medio del trabajo con los reyes, ¿no? Entonces en este punto yo creo que hay una sacralización del término arte
porque cuando a mí han dicho, el arte no es una herramienta, el arte es el arte. Y el arte. Y el arte es un asadón y una macheta. El arte tiene que servir para cambiar lo que nos incomoda. El arte puede estar a favor de los fachos, como ha estado mucho tiempo y siempre y sigue estando, y también puede estar en la voz de las comunidades y de las mujeres que buscan sus hijos desaparecidos a través de una obra de arte, de una obra de teatro, que alguno va a llegar a decir, eso no es arte, ¿sí? Pero en mi caso, en el que el arte para mí es el asadón, es una herramienta más llena de tierra y de barro, pues nos tiene que servir no para que me vean en el escenario, no para que me aplaudan, sino para llevar un matiz, para llevar ese contraste, para llevar una narrativa nueva, ¿sí? Canto, a cada cual le inspirará a cantar lo que quiera cantar, pero en el caso de algunos, igual que en todas las ciencias, el médico puede ser un gran médico que cura y salva vidas, pero puede ser también el gran empresario. Entonces lo político no puede estar solamente en el arte, ni podemos hablar de la coherencia de los artistas, sino de todas las personas. El cuchillo es para matar o para cortar carne, igual que el machete. Así que si el arte lo podemos poner como esa herramienta en la tierra, en los pueblos, en las veredas, con niñas y niños, y se quita las luces, se quita el escenario solamente, que es lindo, que todo es lindo, pero que no es lo único que debe existir, yo creo que se empieza a perder también como esa mitificación de los y las artistas. Wow, qué lindo. Gracias. Bueno, gran cierre para irnos a debatir. Entonces, parémonos un ratico de estas sillas. Uy, sí, no están tan cómodas las sillas. Fuertes críticas al Teatro Delia Zapata. Mentiras. Entonces, yo les voy a botar unas afirmaciones y entonces, las que están a favor de la afirmación, a la derecha, no porque sea una afirmación de derecha, no, solo para efectos del juego. Las que están en contra, a la izquierda, y luego vemos cómo resolvemos esto. ¡Oh, my God! Pasó nada. Entonces, ustedes saben que siempre, cada vez que hay como un artista que Michael Jackson, nos enteramos de todas las denuncias que hay contra Michael Jackson. Entonces hay una parte de la población que dice, ay no, pero déjenme seguirlo escuchando porque cómo me va a privar de esto. Y hay otra parte que no. Entonces la afirmación es, hay que separar la obra del artista. ¿Sí? Yo puedo seguir escuchando a Michael Jackson, por ejemplo, o sea, la que está a favor, porque hay que separar la obra del artista. Entonces, ¿alguna se va de este lado? De aquí para allá, todas las que no. La mitad. ¿Alguien en la mitad? Hay que separar. Sí, yo estoy en la mitad. Tú estás en la mitad. Listo. Listo, wow. Estamos entre feministas, obviamente. Entonces, tú dices, hay que separar la obra. Aquí es acá no hay que separar la obra del artista. No hay que separarla. O sea, sí. Y tú dijiste que lo puedo escuchar. Bueno, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a elegir a una de ustedes dictatorialmente, ¿cierto? Y luego, si hay otra que tenga algo que completar, puede completarlo, pero pues voy a asumir que están como en el mismo marco argumentativo. Y luego me voy a ir por aquí, que ustedes están más a la mitad. No, por aquí, que hay una postura en la mitad, y te va a preguntar por qué. ¿Listo? Entonces, tú, Melissa. Entonces, ¿por qué hay que separar la obra del artista? Bueno, esta pregunta cuando la leí la tuve que socializar mucho para saber
cómo responder, porque creo que creo que yo no estoy tan radical a este lado, pero creo que vale la pena diseccionar la pregunta en primero qué es la obra, ¿no? O sea, qué es la obra y qué es el artista. Y creo que ahí la obra no vista desde un resultado, sino desde un proceso, y creo que ahí pasan un montón de cosas en las que aparece la persona que es el artista realizando un proceso, pero ese artista también como ser humano, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí... Creo que la pregunta podría relacionarla también con si el fin justifica los medios o no. ¿Alguien quiere agregar algo de Yo quiero agregar. Sí, yo creo que es indivisible. O sea, si vos estás cantando o hablando de algo y en tu casa, si estás hablando, no sé, no se me ocurre un ejemplo ahorita, pero estás hablando y en tu obra estás... Sí, yo también creo que la música es política y el arte es político, y lo que estás poniendo en lo público vía esa herramienta que es el arte, pues si en tu casa haces lo contrario, no sé, estás maltratando a alguien y estás hablando, cantándole a la libertad, qué sé yo, a la paz, a la esperanza, pues tienen huevo. O sea, me parece que eso es inseparable y tiene que haber una coherencia, y las audiencias tienen que premiar esa coherencia. Ahora, me parece que no tiene que ser tampoco responsabilidad ni culpa, ni un motivo más de culpa judeocristiana si te vas a escuchar una canción de Michael Jackson y pues te la disfrutas y te la gozas. O sea, el responsable sigue siendo la persona. Lo voy a poner, por ejemplo, en el lado de la escritura. J.K. Rowling es una escritora inglesa muy transfóbica, muy, que suelta constantemente discursos de odio contra las personas trans, y es la que escribió Harry Potter, que es una serie y unos libros de culto que a muchas personas, yo no la leo, no me los disfruto, pero mucha gente sí, y muchas personas como que lo atesoran de su infancia, ¿no? Obviamente esto pues pasó antes de que se supiera que era una de las líderes transfóbicas del mundo. Y claro, entonces hay que separar la obra del arte. No, pero esta señora al final del día recibe muchas regalías por su obra, y con esas regalías ella está financiando organizaciones que impiden el acceso a derechos de una población. Entonces... Listo, entonces, ahora, entonces voy a volver a ceder la palabra aquí como para complementar y replicar lo que diga Natalia. Ok. Entonces, ¿por qué tiene su matiz? Básicamente lo que quería decir es que estoy de acuerdo con ellas. El artista manifiesta lo que hay en ella o en él o la artista. Básicamente uno habla de las preguntas que una misma se hace, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que le parece injusto, lo que sea. Pero siento que hay casos en los que tenemos que leer el contexto, entender el contexto. Por ejemplo, el feminismo realmente es algo nuevo, no es algo nuevo en el mundo, pero es algo nuevo en la cultura popular, en el común, y por ejemplo cuando utilizamos esto de separar al artista de su obra y mencionamos a Pablo Neruda, que hizo unas cosas espantosas con su pareja, con su hija, pues si lo pensamos en ese momento, las mujeres no éramos nada. Entonces, seguramente para él eso no era violencia, y esto no es un argumento para justificar los acosos, ni los abusos, ni las violencias, pero pues es cierto que en ese momento esa era la realidad, eso era lo que él vivía, y seguramente él pensaba que en su obra él estaba mostrando el lado más hermoso de su alma, de su ser, de su creación, porque además, pues ya hablando individualmente, todas y todos nos sentimos hermosas o hermosos en algún punto, y a veces nos cuesta mucho ver pues esas violencias que ejercemos hacia las demás personas, esas discriminaciones que tenemos incrustadas y que son tan difíciles de empezar a identificar. Pero entonces básicamente mi matiz es ese, como hay artistas y obras que deberíamos analizarlas dentro de cierto contexto, y hay otros como los artistas actuales que mencionamos que pues ya que tenemos la oportunidad, sí hay que decirles, oye, la estás cagando.
Yo quisiera aportar algo también un poco que va hacia este lado, y es porque muchas veces ha sido debate los artistas populares, ¿no? Los juglares. Entonces los juglares son esto, y es que entonces algunas veces conversábamos con una amiga y ella decía, es que ellos son los que están enviando un mensaje violento y están haciendo que las personas se comporten de manera violenta. Y así muchos, ¿no? Yo le diría, bueno, ¿y no será que los artistas son el resultado también de un momento, de una historia, de una cultura, de una estructura completa? Porque a nosotros nos ha pasado que en el Festival de la Tigra, por ejemplo, queremos poner una cuota de música campesina. Y es muy difícil escarbar en la música campesina de nuestro, ahí cerquita las veredas. No hay muchas mujeres, pero hay hombres campesinos que toda la vida han estado trabajando la tierra y traen el mensaje y el chiste típico súper machista agresivo. Lo que hemos hecho ahora es conversar un poco antes, decir, mira, estos chistes, no, este es el enfoque, con mucha confianza, hablarles, pero entendiendo también que no es el arte el que viene a decir y a destrozar, sino que el resultado de que artistas pongan a 4 mujeres caminando como perros es también un resultado de una cultura y de un poder más grande también, ¿no? Sí, no, yo quería mencionar también, pues que aunque estoy en este lado radical, sí hay un tema bien importante y es como, pues que pasa mucho, por ejemplo, en la música clásica, y es que me gusta mucho también revisar los casos, porque pues en música clásica sí que hay casos de Me Too, acoso, etcétera. Entonces, pues obviamente dependiendo del nivel del caso, ¿no? Me gusta mucho revisar un tema que es como la coherencia, pero también como el perdón y las segundas oportunidades, porque siento que si no vamos a tener una segunda oportunidad, pues es muy difícil que pues también como que podamos seguir construyendo ese camino que queremos, ¿sí? Entonces me pasa mucho y es súper complicado, ¿sí? Pero pues nos pasa mucho, pues voy a dar un ejemplo así, como en la música, un violinista que hizo algo, lo que sea, sí, o sea, pero al final judicialmente es difícil, pero tuvo scratching, pero además pasó esto, pero no. Bueno, digamos que tenemos un protocolo también en la universidad para revisar esos casos, ¿sí? Y en muchos casos yo digo, bueno, pero ¿hasta qué punto hemos hablado con él para que no se comporte más así, o qué pasó, o un castigo no, porque pues la vida de las personas sigue, ¿sí? Entonces creo que hay un tema muy importante como país, pues que es súper complicado y es como perdonar y seguir adelante, y más cuando no fue víctima. Entonces quería mencionar eso. ¿Alguien tiene una réplica sobre el asunto del perdón o sobre algún asunto? ¿Sobre el asunto del perdón? Sí, claro que sí, perdón y reconciliación siempre y cuando haya un reconocimiento de la violencia y haya un proceso de construcción y una reparación a las víctimas, obvio sí. Y no es responsabilidad de las mujeres tampoco educarlos, edúquense. ¿Vieron? Se mueve la cosa política. No, pero esto está buenísimo porque viene la siguiente pregunta. ¿Listas? Entonces, aquí a favor, aquí en contra. Hay que mejor dicho, hay que quitarle las becas a los artistas denunciados por violencia de género que se asignan públicamente con recursos públicos o en universidades. Hay que retirarles las becas a estas personas, hombres que han sido denunciados por violencia de género, así no exista un fallo judicial. Porque si no, pues no podríamos hablar de Uribe, ¿no? O sea, pues estamos hablando de denuncias que han sido públicas. Entonces, hay que quitarles las becas aquí, no hay que quitarles las becas aquí, más o menos aquí. Sí. Ahí, sí. Una imagen de Sergio Fajardo aquí. A ver, solo como por saber para que ustedes sepan cómo están los ánimos de la audiencia y también a quién tienen que persuadir cuando hablen. ¿Hay que quitarles las becas a los hombres artistas denunciados por violencia de género? Sí. Wow. Listo. Y no renovar los contratos. Ok, listo. Entonces, empecemos por quien está más a la derecha en este caso. Sí, pues digamos que pasa mucho, pero pues es que ni siquiera es como Susana, ¿no? O sea, lo dice la ONU o ODS 5,
violencia de género ODS 5.52.7, o sea, literalmente está súper claro y dice hay que tener unas reparaciones, y no solamente eso, sino que hay que tener muy en cuenta los recursos que estás usando para eso, ¿sí? O sea, claro, si tú estás amparado bajo la Constitución colombiana y pues no estás usando recursos públicos, pues, o sea, es tu rollo, pero si son recursos públicos, yo creo que sí, claro que sí. Y pues pasó muchas veces en el Ministerio de Cultura, nos ha sucedido en muchos lugares, y en la orquesta, pues solo te digo que por el Me Too salieron 10 personas de la orquesta. Entonces, creo que son mensajes súper claros y contundentes. Muy valiente. Toda la audiencia está de acuerdo con Susana. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Alguna? Es que yo siento que, bueno, yo aquí voy a abrir mi corazón de actriz de un sindicato en el que los líderes sindicales han sido vetados de su trabajo por poner ciertos límites. Entonces, cuando los límites son muy radicales, a veces nos pueden jugar en contra. Entonces, lo que yo siento es que este tipo de vetos o normas tan rígidas deben responder a un proceso. Lo que estamos haciendo actualmente en la Secretaría de Mujer y Género, que está inspirado en el proceso de paz colombiano, se llama Hagamos un proceso de paz con la violencia de género, y lo que hacemos es, cuando recibimos denuncias, llamamos a la persona denunciada, le decimos: mira, tenemos esta denuncia por acoso, por abuso, por tal situación, te proponemos entrar en un proceso restaurativo con la persona que te está denunciando. Si ese proceso restaurativo al final no llega a un lugar sanador para la persona violentada, yo entrego una carta donde explico cómo funcionó el proceso, y ahí ya más o menos es como, pues, cada quien verá cómo continúa su camino, pero se dio la oportunidad de que esta persona identificara, reconociera, reparara el daño que estaba haciendo. Porque volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, muchas veces la gente no sabe, o sea, pensando en figuras de poder, en jefes. En Colombia la imagen del jefe o la jefe es una persona que te grita, que te puede decir cómo vestirte, que te pone un horario, que todo lo que te dice que tienes que hacer, lo tienes que hacer. Esa es como la imagen popular del jefe. Y todo eso es acoso, todo eso es violencia. Y las personas que llegan a ser jefes o líderes de procesos no saben que esa creencia que hay sobre el liderazgo es en realidad violencia, y que el liderazgo viene de muchas otras cosas, de escucha, de paridad, de pensar en feminismo, de pensar ahora se me olvidó el término, bueno, de pensar en diversidad, de pensar en un montón de cosas. Entonces, cuando esas herramientas no existen, yo siento que debería ser el último paso, es decir, no le demos beca o no le demos estímulo a esta persona a la que ya se le dio la oportunidad de reparar y claramente no va a reparar y claramente no está interesada, porque si no, finalmente es una respuesta que también es violenta. Y venimos de un país que lleva 60 años respondiéndose de forma violenta. Yo quisiera mencionar que en estos métodos que parecen como también unos métodos súper radicales, métodos punitivos, por ejemplo, así tan inmediatos, a mí me pone a pensar en el tema en el que las mujeres entramos a formar parte, como que sí queremos participar de todos los espacios, pero también entramos a formar parte de esto que ya está diseñado. ¿Cómo vamos a actuar aquí? De un sistema judicial, por ejemplo, de una universidad, por ejemplo. ¿Cómo me comporto yo como mujer en una universidad? ¿Voy a tomar un rol del profesor, del académico que viene, enseña, que es dictador? ¿O cómo voy a hacer yo desde las nuevas formas de ser desde las mujeres? Y en este caso, me parece que es como un castigo, ¿no? Y un poco pensando en la infancia, ¿te portas bien o te quito esto? ¿Te portas bien o te voy a...? Sí, es como muy fácil también. Es un poco fácil, y sí creo que tiene que haber primero desde los modos de ser como mujeres, ¿sí? No porque seamos débiles ni porque seamos esto, sino porque los feminismos comunitarios, campesinos e indígenas nos han enseñado también cómo se maneja lo comunitario desde esas realidades.
Sí creo que tiene que haber ese proceso de escucha, ese proceso de, no en términos de yo te voy a rehabilitar y ven que te tengo que enseñar, no, pero sí empezar con otros modos de escucha, con unos modos ¿cómo se dice? Que no sea religioso, como redimir, como de que esa persona también entre en un proceso en el que, porque él también es una víctima y partamos de que somos muchas mujeres y hombres víctimas de todo lo que ha sido el machismo, ¿sí? Entonces entrar en un proceso y ya esas medidas, es más, que haya una beca ya es una medida violenta, porque no debería haber becas, porque todo el mundo debería tener derecho a acceder a lo que quiere estudiar, eso ya empezando por ahí es violento. Entonces a partir de una figura que es violenta, que es segregadora, vamos a trabajar, entonces hay que empezar a transformar desde esa misma raíz de lo que es una beca, creo. Sí, yo me recojo 100% en lo que acaba de decir Adriana, pero también, claro, mi primera intención fue decir sí radicalmente, pero creo que hay que matizarlo y como una gran defensora del escrache y la denuncia pública, por supuesto, siempre, sí creo que tenemos que problematizarlo porque también esto nos puede reventar o se nos puede... Hace una pausa justo ahí. Porque nos venimos. Vamos para allá. Ah, bueno, tapo. Por favor, guarda lo que estás por decir, guárdalo. Las preguntas, perdón. Piscis. Mejor, me gusta que no las hayan leído todas. ¿Tú quieres decir algo más sobre esto después de escuchar? Sí, pues quería mencionar que el caso del Me Too en Medellín, que fue muy grave en música, pues arrojó como despidos en la Universidad de Antioquia, en muchos lugares, en Bellas Artes, en EAFIT, en diferentes lugares, y desde hace 3 años pues los casos bajaron un 90%. Entonces yo creo, pues claro, son universidades, las universidades tienen unos protocolos muy pues como que eso los expertos dijeron, hey, en música pasa algo. Y de hecho no solamente es un tema pues de nosotros, es incluso un tema que involucra la infraestructura, o sea, significa tener cubículos con las ventanas abiertas, significa tener botones de pánico, o sea, es un tema incluso de infraestructura, pero que las universidades pues reaccionaron muy rápido y, o sea, no volvieron casos. Yo no puedo opinar, pero voy a opinar. Voy a opinar, y es que yo creo que el futuro es este. Pero yo creo que las transformaciones sociales, lamentablemente, muchas veces no pasan si no hay un poquito de presión. Y que como hay tanta acumulación de poder del otro lado, pues esto apenas es como las resistencias al otro lado, como que esto no llega a ser punitivismo todavía porque es apenas la resistencia, éramos nosotras marchando ayer versus los militares, entonces es apenas como lo que está intentando inclinar la balanza hacia el otro lado, sin que me parezca fascinante, como porque igual y me asustan los castigos y porque igual y es que los prejuicios de género, si yo hago así, los tengo ahí todavía, están por ahí atrás y también me autocastigo con ese propio prejuicio, entonces como que pero yo creo que podemos llegar a esto. Bueno, esa es mi opinión. Entonces, vamos a hablar del escrache. Entonces, hacia este lado, pues esta afirmación es radical para que podamos como de verdad ver cuáles son como nuestras opiniones con eso, y es, el escrache es la mejor forma que tenemos hoy de denunciar violencias basadas en género. En el mundo del arte y pues del periodismo. Listo. Pues acá sí, el scratch es la mejor forma que tenemos hoy. Pues mira, yo creo que el escrache es una estrategia de reparación y creo que cada persona tiene un proceso propio e individual y unos tiempos distintos en los que toma decisiones de qué quiere hacer para sentirse reparada. Entonces,
Creo que el Scratch es una estrategia más que igual, así como tiene unos beneficios, puede tener también unos riesgos, y creo que realmente es una estrategia de reparación y que cada persona realmente decide cuál quiere que sea su proceso y su forma de reparar. Yo quiero completar lo que estaba diciendo ahorita, porque era esto. Y es que creo que el Scratch es la única herramienta que tienen algunas personas para acceder a algo de justicia, y por eso sigue siendo un mecanismo legítimo. No creo que sea el mejor en todos los casos, dependiendo nuevamente de cuáles son los mecanismos de acceso a la justicia que tienen las personas. Y ahí entra mucho el papel de la institucionalidad, el papel de las universidades, de las rutas de denuncia, de los protocolos, como mencionabas ahorita. ¿Cuáles son las otras opciones que les están dando a las personas? La justicia que es completamente patriarcal, en la que los testimonios de las víctimas no son considerados material probatorio. ¿Cuál es la justicia feminista que estamos construyendo? ¿Sigue siendo punitivista? ¿O cuál es mi idea de justicia? Entonces yo siento que el Scratch sigue siendo una herramienta legítima, realmente es la única forma que tienen muchas mujeres, sobre todo mujeres que no tienen acceso, que no tienen el tiempo para ir a poner una denuncia, que no tienen los recursos para, además de ser revictimizadas en todo el proceso de denuncia. Sin embargo, yo creo que el Scratch también vale la pena replantearlo y matizarlo y ver cuál es esa justicia que estamos buscando. El Scratch no es una medida de venganza. Ahí, si se usa como una medida de venganza, perdimos. Pero sigue siendo la única forma que tienen algunas mujeres de ser escuchadas, y ahí, como sociedad, como instituciones, como organizaciones, hay una responsabilidad enorme de abrir esas rutas, de hacer la pedagogía, porque tampoco puede ser entonces la medida, vamos a quitarle la beca y ya se resolvió el problema. No se resolvió el problema, esta persona va a seguir seguramente ejerciendo violencias en otro lugar, y no hay un aprendizaje, y no hay una pedagogía, y no hay otros mecanismos para evitar nuevas agresiones. Yo iba a decir, iba a apoyar lo que tú dices. El Scratch para mí es la última opción o la única opción ante un sistema judicial que constantemente nos ha fallado a las mujeres. Lamentablemente el Scratch muchas veces ha salido mal para la que denuncia y no tanto para la persona denunciada, que es como el doble filo de esta herramienta. Yo apoyo el Scratch y vuelvo y promociono lo que estamos haciendo en Secretaría de Mujer y Género después de un proceso. O sea, después de que uno ha hecho un proceso, después de que uno ha hablado, después de que uno identifica que esta persona no tiene una voluntad de cambio, una voluntad de transformación, una voluntad de reconocimiento, pues sí, mejor que el mundo entero sepa que eres una persona que es un peligro para trabajar, para compartir espacios en privado, para lo que sea. Porque si no nos podemos sentar a esperar a que las denuncias lleguen al lugar que tienen que llegar, porque además apenas uno va a poner una denuncia, lo primero que le dicen es, uy, pero eso se le va a llevar varios años. Entonces, cuando no disponemos de varios años para una lucha, pues a veces el Scratch funciona. A la Secretaría de Mujer y Género se han acercado personas porque el Scratch ha hecho un efecto en ellas, pero yo quisiera que el Scratch fuera lo último después de un proceso, porque confío en que los procesos sí transforman. Sí, no solo quería mencionar un tema sobre el Scratch, y es que, pues si bien nosotros acá, pues creo que nosotras somos como mayores, todas de 30, sí, pues crecimos como de otra generación en donde teníamos una relación muy diferente con las redes sociales, pero pues yo que trabajo en la universidad, todas las peladas, pues las chicas, me dicen como no, es que si me hace algo, pues lo escracheo de una, o sea, y es súper normal, y es su herramienta, y creo que ahí sí hay como una labor muy importante, pues lo que dice Edita desde la institucionalidad, pero pues si bien para nosotros puede haber una brecha, un entendimiento, un proceso, pues en los jóvenes con los que trabajo de una es la herramienta principal. Sí tiene pañuelo. Muy interesante.
voy a dar una opinión también. Y es que yo estoy muy de acuerdo con Natalia, después de haber dado como toda esta vuelta profesional de hacer periodismo feminista, poniendo el periodismo de plataforma para muchos scratches, que no son scratches sino investigación periodística, es como voy a usar Spanglish, como el upgrade del scratch es la investigación periodística. Mi teoría, después de haber hablado con víctimas y de haber descansado del periodismo durante año y medio para crear de otras formas y todo, es que, así descansada del periodismo como estoy ahora, el scratch sirve para hacer transformaciones colectivas. Es decir, mi ahijada adolescente de 14 años ya sabe que no está chévere irle a dar masajes a sus compañeras sin preguntarles, ¿sí? Eso no lo sabía antes de que empezáramos a hablar de que cómo así que fulanito de tal le está dando masajes a su... Entonces hay una transformación colectiva que sí se genera. Ahora, amiga, si lo que estás buscando es justicia individual, sentirte mejor contigo misma, sentirte reparada de alguna forma, no conozco una sola víctima que después del scratch se sienta mejor. Entonces el scratch es una herramienta heroica para mí. Heroica. Es a pesar de las víctimas. ¿Que le sirve a otras? Sí. ¿Que le sirve a otros? Sí. ¿Que le sirva a la víctima? No, y por eso estoy descansando del periodismo y ahora actúo y hago series. Que tampoco es tan fácil, pero bueno, lo disfruto más. Listo, entonces, la última es No, voy a hacer esta otra porque esta se parece mucho a la anterior y creo que todas van a estar de acuerdo con eso que viene. Entonces, más bien, esta no es un debate, sino una pregunta colectiva que tiene que ver con el futuro. Y se me olvidó mi propia pregunta, pero era más o menos, ¿cómo está su termómetro del optimismo hoy? ¿Cómo se sienten frente al futuro? ¿Creen que vamos bien? ¿Qué también vamos? ¿Y qué nos falta para que en cada uno de sus espacios artísticos, pues las mujeres, las personas LGBT y todas las personas podamos tener un ejercicio del trabajo más justo en razón del género? Y del género desde la mirada interseccional. Empecemos por Lina. Yo siento que todavía falta mucha educación en el tema. Siento que hemos tenido avances, pero desde la danza percibo que todavía estamos muy incipientes todavía. Entonces sí soy optimista, pero sí sé que es un camino largo. Es lo que percibo. Yo soy muy optimista. Y en un espacio como este me siento muy optimista que un escenario como el Delia esté abriendo sus puertas a esta discusión, esté vinculando a estas mujeres, que sea de verdad un panel solo de mujeres, como sí siento que he visto cambios importantes de cuando empecé a estudiar teatro a hoy que soy actriz profesional y estoy acá en este panel. Me siento optimista porque siento que, por ejemplo, el ACA, que es una asociación que tiene personas bastante adultas en su cabeza, están siempre muy abiertos a las propuestas que yo traigo de Secretaría de Mujer y Género, que son propuestas que pueden parecer un poco revolucionarias, ¿no? Un poco hablar de proceso de paz con violencia de género, hagamos teatro del oprimido, un montón de cosas de este tipo, y me han abierto la puerta, me han respaldado un montón. Entonces eso a mí me hace sentir optimista porque siento que todas esas batallas del pasado se están materializando, se están volviendo acciones concretas y están llegando a lugares de verdad de transformación. El 6 de marzo hicimos un círculo de mujeres intergeneracional con actrices mayores, la mayor tenía 87 años, donde nos contamos cómo ha sido la vida de ser actrices, cómo era actuar en su época, cómo era en la nuestra, cómo eran las escenas íntimas en su época y cómo están sucediendo hoy en día las escenas íntimas, por ejemplo. Y fue muy valioso. Ellas mismas después me escribieron como, oye, gracias, yo nunca me había abierto así con otras mujeres. Entonces me siento muy optimista porque estoy viviendo un montón de cambios. Sé que hay huesitos duros de roer, como la institucionalidad, como la justicia,
Pero siento que en el arte estamos llegando a lugares importantes, en el arte y en la cultura, que finalmente la cultura es la mamá de las grandes transformaciones. Sí, pues sí, yo también me siento optimista, creo que voy a ir por el mismo lado que tú, creo que cada vez está apareciendo un interés mayor en implementar protocolos, en que hayan acciones concretas, creo que esto ya lo había dicho antes, pero justamente en cuestionar la escala de valores que tenemos tan aprendida y que finalmente responde a un sistema y a una estructura y a un modo que está que pues nos viene cobijando durante siglos, y creo que realmente sí está pasando algo diferente ahora. Creo que además está pasando muy rápidamente, es decir, cuando yo estaba en la universidad creo que el feminismo era algo de lo que se hablaba muy poco, y de 10, 15 años para acá es algo que pasa lo que pasó ayer, ¿no? O sea, y eso es muy emocionante. Sí, pues yo también me siento optimista, siento que están pasando cosas como dices, como muy rápido, no sé, como que generalmente siempre estamos como en una etapa que fue, pues yo le digo como descongelamiento, y es como, hey, acá está pasando algo, y creo que eso es muy importante. Hay muchos diagnósticos, yo soy la primera que en las reuniones, pues cuando me llaman como el diagnóstico, no sé qué, digo como, Dios mío, no más diagnósticos, por favor, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque, no, o sea, si tú ya sabes que hay un problema, ¿por qué no lo atacas? Y sobre eso, pues yo creo que sí es muy importante todo lo que está sucediendo, pero como que siempre en mis reuniones o en lo que hago, mi propósito siempre es como, bueno, pero ¿cuál es la acción? ¿Cuánta plata hay? Sí, porque generalmente los presupuestos que tienen las oficinas de género, de equidad o pues para violencias generalmente termina siendo como muchas veces una pose con 5 pesos. Entonces, pues para hacer grandes transformaciones, para un gran problema, pues se necesita más plata. Y sobre eso creo que pues como que hay que empezar a tener unos requerimientos mucho más de, bueno, ¿qué está pasando? Y con esa plata, ¿qué pasó? ¿Y qué está sucediendo? Entonces, pues en el caso de la música, sí, creo que vamos rápido. Hay cifras que salen que dicen que vamos a tardar 200 años al ritmo que vamos. Yo creo que no, porque vamos muy rápido. Yo abrí la temporada con una directora, tenemos 10 directoras colombianas en el mundo, en grandes lugares, en Chicago, en Ginebra, en Argentina, pues colombianas, jóvenes, adultas, entonces creo que hay una historia que contar, y que Colombia, pues tristemente por nuestra historia social y de proceso de paz y violencias y eso, somos autoridad para hablar de cómo las violencias pueden generarnos pues transformación y volver a empezar. Entonces creo que tenemos mucho que decirle al mundo sobre eso. Yo me siento muy esperanzada en el movimiento feminista colombiano y en el momento político que vive el país, y veo como muchas similitudes también. Siento que hay como, bueno, por mucho tiempo las feministas históricas de ese país estuvieron ocupadas en la guerra y en atender las violencias de género en la guerra, y hubo muchos otros temas que pasaron a un segundo plano, que ahora los nuevos feminismos están acuerpando, y logramos la sentencia de aborto hace 2 años y estamos rompiendo, y es la mejor jurisdicción que hay en Latinoamérica y una de las mejores o las más vanguardistas en el mundo. Tenemos 24 semanas libres de aborto sin ningún requisito, sin ninguna condición. Eso fue hace 2 años. O sea, estamos viviendo un momento histórico importantísimo para el feminismo, para el país también. Tenemos el primer gobierno progresista, y eso pues también es muy esperanzador. Suena el amanecer de fondo y me emociona mucho volver a ese momento, y gracias por contarlo desde la música. Y también me esperanza mucho, por ejemplo, ver a feministas en el gobierno. Y obviamente que se van a equivocar, y obviamente que va a haber muchos aprendizajes, y obviamente que no va a ser todo perfecto y que no va a ser todo así. Y estamos justo haciendo esos cambios, y hay reacciones, porque
cuando nos disputamos el poder, quienes no lo hemos tenido históricamente, hay oposición muy fuerte y violenta y hay reacciones. Pero creo que nosotras estamos en un momento maravilloso, ver de pronto lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en El Salvador, con estos gobiernos machistas, autoritaristas. No estoy diciendo que nuestro gobierno sea feminista, obvio no, tenemos mucho por atender internamente, pero tenemos una vicepresidenta y ministra de Igualdad que ayer estaba haciendo una mesa de diálogo para atender la emergencia de feminicidios. Eso no pasaba, pues no pasaba con tanta articulación con el movimiento feminista. Estaban las colectivas de Cartagena, porque fue en Cartagena, poniendo sus denuncias y sus dolores, y estaban siendo escuchadas, y eso antes pues no pasaba en este país. Entonces creo que estamos en un momento bisagra muy interesante. Estos cambios se están viendo, no son cambios inmediatos, pero las violencias no se han ido, pero tenemos herramientas para denunciarlas y tenemos palabras para denunciarlas, y las nuevas generaciones vienen aprendiendo mucho más rápido que nosotras esas posibilidades. Entonces definitivamente esperanza en el feminismo. Perdón, ¿puedo contar una anécdota rápido ahora que hablas del nuevo gobierno? En diciembre a mí me contrataron para ir a hacer Teatro Invisible y Teatro del Oprimido en CISA, que es una de las empresas del gobierno que maneja todos los bienes que recogen de extinción de dominio y de cosas ilegales y Esta empresa, con el cambio de gobierno, recibió como un nuevo grupo de jefas, la mayoría mujeres, y era una empresa tradicional administrativa de contadoras y contadores, donde tenían código de vestuario, donde tenían un montón de normas, un montón de acoso, y nos contrataron porque ellas desde que entraron crearon el botón púrpura, la ruta de prevención, la ruta de acompañamiento, quitaron el código de vestuario, y entonces ahora la resistencia de las personas que trabajaban ahí les estaba generando a ellas un poco una sensación de acoso. Entonces la herramienta que ellas buscaron fue Teatro del Oprimido, y yo decía, me parece increíble que una directora de comunicaciones, una jefa de finanzas, una jefa de administración busque una ruta por el Teatro del Oprimido y no memorandos y no castigos, y fue súper poderosa la herramienta. Y ese día dije, estoy sintiendo que sí hay un nuevo gobierno. Estoy sintiendo que sí hay un cambio en lugares muy importantes donde esos cambios deberían estar. Una empresa como esas, que es del gobierno. Bueno, yo también estoy absolutamente optimista, porque cuando hemos ido a festivales, hay festivales hechos por mujeres y donde todas las artistas son mujeres, y eso es tan lindo y tan raro. Fui a un festival en Ibagué hecho por mujeres y eran muy distintas las formas de ese festival. Antes de entrar a la tarima era como una saumerio y una cosa así. Es como, esto es muy lindo, es muy raro porque no hay esa tensión en la mayoría de festivales. Y eso significa que todo está cambiando. Hay organizaciones de mujeres en todos los rincones del país que están trabajando desde la soberanía alimentaria, que están trabajando desde la resistencia a los megaproyectos extractivistas y mineroenergéticos. Y algo que me llena a mí de mucho optimismo fue un día, bueno, hay muchas batucadas, y hay muchas batucadas de mujeres, y las mujeres quieren hacer batucadas. Y en el barrio donde estamos trabajando ahorita llegaban, yo les contaba que era difícil ensayar, pero una de las formas en las que también podemos continuar con hacer que siga la línea es, bueno, hacer otra batucada de niñas, niños y de mujeres del barrio. Esa es ahí como una estrategia. Y un día un niño del barrio, estábamos haciendo una campaña después de hablar de estereotipos, de roles, y le decíamos, ¿qué pasaría si vieras a un hombre y otro hombre besándose, o a una mujer y otra mujer besándose? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensaría de qué? Si ves a dos mujeres besándose, pues nada. Y eso fue como, porque llega uno también con una predisposición a que van a contestar que es terrible, ¿no? Y un poco apartándose de eso, de yo llego con la información, sino que pensar, no, nada,
está bien, normal, ¿qué? Y nos sentíamos ridículas, ¿sí? Nos sentíamos ridículas. Y ver una exposición como en un lugar como La Bellecera, que es la biblioteca comunitaria donde estamos trabajando, hay una exposición de nuevas masculinidades y los niños del barrio, porque asistieron, sí, niños, y verlos en las fotos y poniéndose mascarillas y después uno llega con el pelo pintado de rosado. Era como están rompiendo con los únicos referentes que ellos han podido observar durante mucho tiempo y por eso me lleno de optimismo. Ay, qué lindo. ¿Y ustedes? Levanten la mano, ¿quién está optimista hoy? Muchísimas gracias a ustedes. Aprendí un montón, muchísimas gracias por apuntarse a esta conversación y al Delia Zapata por tenernos aquí. Llévenme a organizar los debates dentro de sus familias, terminan así, vean. Gracias, mil gracias. Viene la música. Entonces quédense al concierto.